No es lo mismo conocer a Dios por información que conocerlo por revelación. Cuando tú intimas con Él, tú reconoces su voz. A Satanás no le interesa que tú solamente tengas información de Dios. Lo que a Él le afecta es cuando tú tienes esa relación íntima con Dios. ¿Por qué tú crees que se te hace difícil orar? ¿Por qué tú crees que se te hace tan difícil, tan batalloso poder tener esa relación tan íntima con Dios? Porque Él sabe que cuando tú tienes relación con Dios, saltas al nivel de conocer a reconocer. La voz de Dios es esencial en la vida de lo que es el creyente. Para que tú puedas crecer, para que tú puedas desarrollar lo que es tu ministerio, tu llamado en Dios, es necesario poder conocer y reconocer lo que es la voz de Dios. Es lamentable que hoy en este tiempo tenemos personas que solamente conocen, pero no reconocen la voz de Dios. Y aquí en este video quiero, con el Espíritu Santo, darte algunas revelaciones bíblicas que sé que te van a ayudar a crecer, a poder conocer y también reconocer la voz del Señor. ¿Por qué es necesario conocer y reconocer la voz de Dios? Porque nos va a guiar, nos va a corregir, nos va a consolar, nos va a dar dirección y vamos a tener una relación más sólida con el Señor. Es necesario conocer esta parte porque muchas gentes y muchos profetas conocen pero no reconocen en totalidad la voz de Dios. Y el éxito de un ministerio radica en conocer la voz de Dios. Si no conoces la voz de Dios, vas a caminar siempre en desgracias. Vas a caminar siempre frustrado, vas a caminar siempre como un derrotado porque no tienes dirección, nadie te guía, tú no tienes un enfoque claro. Entonces es necesario conocer cuál es y reconocer cuál es la voz de Dios, cómo Dios me habla, cómo Dios me está guiando, cómo es Dios que me está hablando, porque hay mucho ruido, hay bastante ruido hoy en día. Bastantes profetas inventándose cosas que no son ciertas, que no son cosas que Dios ha hablado, que Dios ha revelado, no son diseños correctos del Padre. Aquí yo quiero darte algunos consejos bíblicos, pero antes de, hay que entender lo que es la palabra conocer. Si estás tomando nota o no estás tomando nota, te invito a que lo hagas, te invito a que tomes notas ahora. Toma tu cuaderno, toma tu iPad, toma tu teléfono y empieza a anotar estos puntos que son muy clave y son muy esencial. Número 1, conocer. La palabra conocer en hebreo es yadá, con Y, yadá. Esta palabra en hebreo significa o implica conocimiento profundo, íntimo, no solo información, sino relación. Aquí quiero detenerme un poquito. No solo información, sino revelación, revelation. Aquí mucha gente operan y conocen la voz de Dios por información y no por relación. Capte esto, apúntelo, subráyelo a sí mismo. No es lo mismo conocer a Dios por información que conocerlo por revelación. Cuando tú lo conoces por información, tú conoces. Cuando tú intimas con Él o tienes una relación, tú reconoces su voz. Tú sabes cómo es el que te habla. Tú sabes cómo es y cuándo es Dios el que te está hablando. Por eso no es lo mismo tener información de Dios que tener relación con Dios. Es diferente. Y creo que este va a ser el punto clave para todo el trayecto de esta prédica o enseñanza que va a bendecir tu vida. No es lo mismo, y creo con seguridad en el Señor, que como iglesia en este tiempo muchos solamente tienen información, pero no tienen revelación con Dios, no tienen relación con Dios, que es la palabra correcta, no tienen relación con Dios. Y es lamentable. A Satanás no le interesa que tú solamente tengas información de Dios. Lo que a él le afecta es cuando tú tienes esa relación íntima con Dios. ¿Por qué tú crees que se te hace difícil orar? ¿Por qué tú crees que se te hace tan difícil, tan batalloso
poder tener esa relación tan íntima con Dios, porque Él sabe que cuando tú tienes relación con Dios, saltas al nivel de conocer a reconocer. Repito, conocer aquí, en hebreo es yadad, que significa conocimiento profundo, íntimo, no solo información, sino relación. Génesis capítulo 4, verso 1, apunte lo que habla, da un punto clavo, un punto claro y clave aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos una batalla hoy en día de solamente conocer a Dios. Por ejemplo, la palabra griega, ginosko, que significa conocimiento adquirido por experiencia personal. Juan capítulo 17, verso 3, habla acerca de esto. Conocer o adquirir conocimiento por experiencia personal. Y es lo que ha pasado hoy en la actualidad. Que hay gente que simplemente tienen ese conocimiento personal, pero todavía no han intimado con el Espíritu Santo. No han intimado. Y yo te estoy dando esta palabra para que tú dejes de simplemente tener una experiencia personal. Lo conocí nada más por información pastoral, por información profética, porque alguien me enseñó. No. Aprende tú a tener esa relación íntima con el Señor. Aprende tú a tener ese momento, ese encuentro entre tú y Dios, que tú conozcas, aquí es Dios que me está hablando. Aquí es Dios que me está hablando. Él es el que me está revelando. Yo sé que es Dios que me está hablando. Aquí no me está hablando ningún profeta. Es Dios el que me está dando la palabra. Es Dios el que me está dando el rema. Cuando tú tengas esto claro, eso te va a ayudar. Eso te va a acelerar. Te va a acelerar a otro nivel de gloria. Es necesario que tú entiendas la diferencia de tú conocer al Padre y reconocerlo. Mire, la palabra reconocer, apunte aquí, reconocer, es la palabra hebrea que es nakar, así mismo, nakar. Esta palabra significa discernir, identificar, distinguir algo específico. En Génesis capítulo 37, verso 33, vamos a encontrar eso. Pero hay un pasaje bíblico que luego lo vamos a anotar aquí, que es clave. En griego esto significa conocer plenamente, identificar con claridad. Es diferente a conocer, tener información, y ahora identificar, distinguir, discernir algo específico. Es muy diferente aquí. Cuando tú conoces la voz de Dios, tú tienes una relación inicial o general con su palabra, con sus principios que involucran aprender, escuchar, estudiar la Biblia, orar. Esto es esencial para tener un carácter. Un carácter es esencial. Pero no simplemente te debes de quedar ahí. Tienes que también reconocer. Porque reconocer es la etapa más profunda en medio de múltiples de voces en el mundo, en el cual te habla la carne, te habla el enemigo. Ahí es donde tú identificas con claridad que es Dios que te está hablando. Tú dices, aquí me está hablando Dios. Aquí me está hablando Dios. Yo sé que es Dios. No por el escalofrío, no por lo que yo... No, aquí es Dios. Porque Samuel conocía la voz de Dios, pero no la reconocía. Cuando Dios lo llama a Samuel, conoce que Dios le está hablando, que alguien le está hablando. Alguien le está, pero no la reconocía. Él decía, heme aquí, pero no reconocía. Pero Elí sí. Elí le dice, cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Ahí es donde se agrega esta parte. Tu siervo ahora escucha. Qué diferente, qué curioso es que él escuchaba ahorita, pero no reconocía. No reconocía. Y hay gente que ellos escuchan a Dios. Mire, Dios te habla, te habla a través de la creación, te habla a través de un mensaje, te habla a través de... Por eso que hay gente que me pregunta, profeta, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Porque ellos piensan que Dios va a venir a hablarle a los oídos. Muy pocas personas experimentan esto. Pero el secreto no es escuchar, es reconocer.
Repito, el secreto aquí no es escuchar, es reconocer. Cuando tú reconoces la voz de Dios, tú estás en un nivel profundo. Tú estás en un nivel más allá. Más allá. Fíjese, antes de Samuel reconocer la voz de Dios, no se habla de tantas cosas sobresalientes de Samuel. Luego que él aprende a reconocer la voz de Dios, en adelante el tipo tiene éxito en su ministerio profético. Tiene éxito en su ministerio profético. Aquel muchacho ahora tiene una experiencia aún mayor. Él entiende que lo de Dios no se quedó ahí. Va más allá, va más allá. Entonces, tú tienes que entender esto. Number one, la voz de Dios nunca contradice su palabra. Cuando Dios habla, y Dios habla consistentemente con las escrituras. Esto es lo primero que tú tienes que entender. Cuando Dios habla, no contradice su palabra. Y aquí yo voy a meterme en agua profunda. Cuando a usted le esté hablando a alguien de parte de Dios, y lo que él esté hablando no esté acorde a las escrituras, mire usted, por más que usted llore, por más que usted sienta los pelos, que se le pongan los pelos de punta, si contradice la palabra, I'm sorry for you, prophet. Lo siento por ti. Lo siento. Me puedes dar lo que tú quieras. Me puedes profetizar lo que tú quieras. Pero si lo que tú estás hablando no va acorde a los lineamientos bíblicos, a los principios bíblicos, yo no puedo escucharte. Yo no puedo prestarte atención. Y el problema de la iglesia de hoy en día, y de muchos cristianos, voy a hablar de esto, el problema de muchos de nosotros, creyentes en Cristo, es idolatrar a los profetas, es idolatrar al predicador, es idolatrar al hombre que habla de parte del Señor. Y se nos olvida que simplemente somos humanos. El profeta es un humano. El profeta es un hombre hecho de carne. El profeta no nació por concepción del Espíritu. El profeta es un tipo que siente. El profeta es un tipo... Por eso que usted va a ver profeta que hoy te pueden profetizar y mañana usted lo ve frustrado, lo ve bajo una depresión. Es humano el tipo. El tipo es humano. Por más grande que... Mire, los grandes hombres que Dios usó, terrible, fallaron. Léase el libro de los generales de Dios. Usted se lee el libro de los generales de Dios y usted se va a dar cuenta que muchos de ellos cometieron errores terribles. Otros no cometieron errores. Pero es normal que un hombre de Dios cometa un error, pero no se puede quedar en ese nivel. Porque cuando tú reconoces la voz de Dios, aún las caídas, tú la ves como una oportunidad para tú trascender en el Señor. Eso tú lo ves como una oportunidad para tú poder crecer, para tú poder avanzar hacia otro nivel de gloria. Entonces, cuando tú reconoces la voz de Dios y alguien está profetizando y contradice la palabra, no lo puedes escuchar, no le prestes ni siquiera atención, porque el mensaje que se está dando no es el mensaje correcto. No es el mensaje correcto. Entonces tú no puedes esperar que simplemente ese hombre te esté profetizando algo que no vaya con los lineamientos bíblicos. No vaya con los lineamientos bíblicos. La voz de Dios, número 2. El primer principio es: la voz de Dios nunca contradice. Para los que están anotando, la voz de Dios nunca contradice. Cita Isaías 8 verso 20 nos habla de eso. Punto número 2: la voz de Dios trae paz, no confusión. Para los que anotan, la voz de Dios trae paz, no confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14 verso 33 nos habla de eso. Cuando Dios me habla, cuando yo reconozco la voz de Dios, hay un fruto y es la paz. Algo se cree en mí. Puede ser la paz, puede ser el gozo, puede ser el amor, pero algo produce de los frutos del Espíritu en ti. No puede traer confusión. Eso no puede traer confusión. Cuando tú sientes que alguien te está hablando y eso está creando en ti una confusión, amado, revísese. Que lo que se está hablando no es correcto. Lo que se está predicando no es correcto. Y como iglesia, como creyente en el Señor, es esencial reconocer la voz de Dios. Eso es esencial, eso es clave. Para tú poder crecer en el Señor, para tú poder avanzar en el Señor, tienes que reconocer su voz. Tienes que reconocer
su voz. Para tú poder desarrollar tu ministerio, tienes que aprender a conocer y reconocer. Porque hay gente que está en el nivel de conocer, pero todavía no han podido identificar, conocer la voz del Señor. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el punto 4 me dice algo esencial. La voz de Dios se manifiesta en obediencia. Capta esto. La voz de Dios se manifiesta en obediencia. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La obediencia confirma la voz de Dios. Cuando tú obedeces. Juan capítulo 10 verso 27 fue el texto que cité para los que están anotando. La voz de Dios manifiesta obediencia. Cuando Dios te habla, te va a costar, pero tú tienes que obedecer. Te va a costar, pero tú tienes que obedecer. ¿Por qué es clave esto? Es que Dios no trabaja con evangélicos cacones. Dios no trabaja con evangélicos reverdes. No. Evangélico rebelde que lo atienda a su madre. Dios no trabaja con evangélicos rebeldes. Si tú te resistes al poder de Dios, a Dios le da lo mismo. Tome su camino, caballero. Porque Él no va a detener su palabra, ni siquiera por ti. Él va a seguir fluyendo, Él va a seguir soltando la palabra. Él lo va a seguir haciendo, Dios lo va a seguir haciendo. Dios no se va a parar por tu ministerio, porque tú no quieras predicar, Él no se va a parar. Demasiado hay demasiados hay demasiados creyentes que quieren y anhelan fluir en la paz, y Dios está dispuesto a hacer esto. Y el punto número 5, la voz de Dios se distingue en la intimidad. Cuando tú intimas con el Espíritu Santo, Lucas capítulo 5 verso 16. Si me equivoco, creo que estoy en el punto 4. Perdón. Ahí está. O no cité el punto 3, pero por ahí vamos. La voz de Dios se distingue en la intimidad. Jesús se iba a lugares solitarios, que usted lo va a leer. Se iba a lugares solitarios. Es necesario que tú te apartes. Apártate. Busca un lugar a sola. Tú y el Padre. Busca un lugar a sola. A mí me encanta orar de noche, me encanta orar de madrugada, me encanta orar. A sola también me encanta. Cuando oro con personas unánime, yo siempre busco una esquina y me pongo a orar solo. Me ha gustado sentir esa soledad. Dios y yo, eso me ha dado mucho carácter. Me he conocido yo mucho más, pero mucho más me he conocido. He aprendido en el Señor a adquirir madurez a través de eso, a solas con Dios. Si estás solo, aprovecha esa soledad y ora. Es batalloso, pero con el tiempo vas a ir viendo que eso te va a ayudar. Luego te acostumbras a estar con Dios, a hablar con Él, pero es necesario. Es necesario. Y el punto número 5, que creo que es que este video va a ser de 2 partes. Esta es la primera y luego viene la segunda. El punto número 5, si no me equivoco, es: Dios habla de diversas formas. Aquí quiero profundizar. Dios habla de diversas formas. Y hay un texto bíblico que es clave para eso. Habla de diversas formas. Dios habla de diversas formas. El texto clave para eso es el libro de Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2. Dios habla a través de sueño. Dios habló a través de un burro. Dios habló de diferentes formas. Habló a través de una pared. Habló a través de estruendo, que es una de las manifestaciones en la cual Él siempre habla. Pero tú tienes que aprender a reconocer ahí. ¿Y cómo yo lo reconozco, Joseph? Claro, sencillo. Cuando Él te está hablando, los puntos anteriores son los puntos que tú tienes que empezar a tomar en cuenta. Si lo estás anotando, esto te va a ayudar bastante. Punto número 1. Dios nunca se contradice o no contradice su palabra. Si lo que te están hablando contradice, no es Dios. Punto número 2. La voz de Dios trae paz. Punto número 2. Trae paz. Si no trae paz, no es Dios que te está hablando. Punto número 3.
La voz de Dios se distingue en la intimidad. Ahí tú lo conoces en secreto y en público tú lo sabes reconocer. Punto número 4. La voz de Dios se manifiesta en obediencia. En obediencia. Punto número 5. Dios habla de diversas formas. Te habla a través de sueño, te habla audible, te habla a través de alguien que te quede cerca. Dios habla de diversas formas. Cuando Dios lo usa para darme una palabra, que hay mucha gente que tiene temor para darme palabra. No, Él es profeta. Dios me habla, a mí también. Dios me habla. Y yo sé que Dios puede usar otro vaso para hablar, porque no solamente a mí me va a hablar. Dios me va a traer una revelación, Dios me va a traer una palabra a través de alguien que tenga un corazón íntimo o íntegro. Pero no es que Dios no me hable. Claro que sí, pero te va a usar a ti para su gloria y su honra, para que Él se pueda glorificar. Entonces, cuando tú aprendes a tener claro esto, de no solamente conocer, sino reconocer su voz, vas a ver cómo tu vida va a crecer a otro nivel de gloria. Tu ministerio va a escalar a otro nivel extraordinario y tú vas a ver la misma gloria de Dios, la misma mano de Dios obrar en tu vida de una manera tan sobrenatural que vas a tener éxito en tu ministerio, en tu empresa, en tus proyectos, en el avance de tu iglesia. Por eso te invito a que ores y le digas al Espíritu: ayúdame a reconocer la voz de Dios. Clamas al Espíritu Santo, Él te va a ayudar, Él te va a enseñar a reconocer su voz, no solamente conocerla, sino a reconocerla. Y eso te va a dar éxito en tu ministerio. Shalom para todos, Dios le bendiga. La segunda parte también la voy a subir para que tú puedas seguir aprendiendo conforme al Espíritu Santo, para que esto te ayude. Así que te invito a que te suscribas, comparte esto. También suscríbete a los otros canales que tenemos para que esto te sea de mucha bendición a ti y a los tuyos. Shalom para todos. Un fuerte abrazo.